Imagina caminar por el Foro Romano, en medio de un silencio tan pesado que parece cortar la respiración. A tu alrededor, multitudes se apartan para dejar paso a una figura cubierta con un velo nupcial blanco. No hay música, no hay júbilo. La joven no camina hacia un altar matrimonial, sino hacia una tumba cavada en las entrañas de la tierra. En sus manos, una lámpara titilante. A su lado, un pequeño pan y una jarra de agua. Es todo lo que Roma le concede para enfrentar su último viaje. Lo que debería ser la celebración de un nuevo comienzo se transforma en un cortejo fúnebre anticipado, una boda con la muerte. Este no era un mito, ni un rumor exagerado de los enemigos de Roma. Era una realidad institucionalizada, el castigo reservado para aquellas mujeres que habían jurado encarnar la pureza misma de la ciudad y que, según los jueces, habían fallado en su voto. Se las conocía como las vírgenes vestales, el corazón latente de la religión romana. Su vida, desde la infancia, había sido consagrada a una diosa y a una sola misión: mantener viva la llama sagrada de Vesta, el fuego que representaba la continuidad de Roma. Pero, ¿cómo explicar que una civilización capaz de levantar acueductos majestuosos, escribir leyes que marcaron a toda Europa y desplegar ejércitos hasta los confines del mundo conocido, recurriera a un ritual tan brutal como enterrar vivas a las mujeres más veneradas de su sociedad? ¿Qué miedos, qué obsesiones colectivas podían justificar un acto tan macabro? Roma veía en estas mujeres un reflejo de sí misma. Ellas no eran simples sacerdotisas, eran la encarnación del orden, de la disciplina, de la permanencia. Su virginidad no era solo una virtud privada, era un pacto político y cósmico. Si una vestal fallaba, el pueblo creía que la ciudad entera quedaba manchada, que los dioses retirarían su favor y que el imperio se tambalearía en sus cimientos. Así, la pureza femenina se convertía en la garantía de la eternidad romana. Sin embargo, esa misma lógica encerraba una paradoja cruel. Cuanto más alto se elevaba la vestal en el pedestal del honor, más profundo era el abismo que se abría bajo sus pies. Roma les ofrecía privilegios que ninguna otra mujer podía soñar: independencia legal, riquezas, prestigio social. Pero a cambio, las colocaba bajo un régimen de vigilancia perpetua, donde cualquier rumor podía transformarse en sentencia. La gloria y la condena se entrelazaban como dos caras de una misma moneda. Hoy, al contemplar esta historia, uno no puede evitar pensar en los mecanismos que aún subsisten en nuestras sociedades modernas. ¿Cuántas veces se exige a las mujeres simbolizar una pureza imposible bajo la amenaza del desprecio y la exclusión? ¿Cuántas veces se venera públicamente a quien en privado se vigila, se controla y finalmente se destruye? La Roma de hace 2 milenios nos ofrece un espejo oscuro donde reconocer obsesiones que todavía laten bajo nuevas formas. En esta travesía que estamos a punto de emprender, descenderemos a las sombras de la religión romana para descubrir cómo se reclutaba a las vestales siendo niñas, cómo se moldeaba su vida en 3 décadas de disciplina férrea, qué privilegios y cadenas llevaban consigo y, sobre todo, cuál era el precio del error. El viaje no será cómodo. Nos enfrentaremos a ceremonias que mezclan ternura y violencia, a casas que son palacios y prisiones, y a rituales donde la frontera entre la devoción y la crueldad se vuelve indistinguible. Así pues, acompáñame a través de estas páginas de piedra y ceniza. Bajo los templos bañados por la luz del sol, late otra Roma, subterránea y brutal, que prefería borrar la memoria de aquellas a quienes primero había glorificado. Y allí, en la penumbra, encontraremos el eco de una pregunta que sigue siendo tan inquietante hoy como entonces. ¿Qué sociedad está dispuesta a sacrificar a sus guardianas más puras en nombre de su propia supervivencia? La historia de una vestal comenzaba mucho antes de que el pueblo la viera desfilar con un velo blanco hacia su destino final. Su destino se sellaba en la niñez, en ceremonias donde el poder del Estado
se imponía sobre los lazos más íntimos de la sangre. Entre los 6 y los 10 años de edad, niñas de familias nobles o respetables eran convocadas al foro. Allí, el Pontifex Maximus, la máxima autoridad religiosa de Roma, pronunciaba la palabra decisiva, captio. Esta voz latina, que significa literalmente captura, marcaba la ruptura definitiva entre la niña y su hogar. Para los romanos, no se trataba de un secuestro arbitrario, sino de un honor supremo. Las familias lloraban y sonreían a la vez. El orgullo de haber sido elegidas se mezclaba con la certeza de una pérdida irreparable. En público, los padres debían mostrar júbilo, pues la diosa Vesta había puesto los ojos sobre su hija. Pero en privado, el ambiente era de duelo. Sabían que jamás volvería a ser parte de la vida doméstica. Era como asistir a un funeral disfrazado de boda. Los requisitos eran tan estrictos que parecían diseñados para seleccionar símbolos más que personas. La candidata debía ser libre de nacimiento, con padre y madre vivos, descendiente de un linaje sin mancha y sin imperfección física o mental alguna. Roma no confiaba su fuego sagrado a quien no pudiera representar la imagen idealizada de pureza. En ese detalle se revela la lógica política detrás del rito. La virginidad de una niña se convertía en garantía de la salud del Estado. Cuando el pontífice tomaba la mano de la pequeña y la declaraba amata capta, amada y capturada, la ceremonia imitaba a un matrimonio. No había esposo de carne y hueso, sino una diosa, y por extensión, toda Roma como pretendiente. Aquel gesto tenía la dulzura de una bendición y la frialdad de una condena. La niña pasaba de ser hija de una familia a ser hija de la ciudad, y desde ese instante, su voluntad quedaba subordinada a una maquinaria religiosa y política que la moldearía durante 3 décadas. La reacción de las familias no siempre fue uniforme. En los primeros siglos de la República, las casas patricias competían por la distinción, pero a medida que el tiempo avanzó, los linajes aristocráticos comenzaron a rehuir el sacrificio. El peso de entregar a una hija para un destino tan rígido se convirtió en una carga más que en una gloria. Fue entonces cuando Roma flexibilizó las reglas y permitió que también las hijas de libertos fueran elegibles. Este cambio reflejaba no solo la dificultad de convencer a las élites, sino también la necesidad política de mantener vivo un sistema que dependía de carne y sangre joven. Desde un punto de vista psicológico, la captio era una ruptura violenta con la infancia. La niña, rodeada de llantos contenidos y sonrisas impostadas, era conducida a un espacio donde cada gesto sería observado, cada palabra medida. Lo que para su familia era una amputación afectiva, para la ciudad era un acto de regeneración, la entrega de una vida entera a cambio de la continuidad de la comunidad. Podemos imaginar la mirada de aquellas niñas, algunas quizá demasiado pequeñas para comprender, otras lo bastante mayores para intuir que estaban siendo arrancadas de los brazos de su madre. En esa mezcla de inocencia y miedo se revela la crudeza del sistema romano. La pureza no era una virtud conquistada, sino un botín capturado. Hoy podríamos comparar esta práctica con los mecanismos mediante los cuales los estados modernos reclaman cuerpos jóvenes para sus proyectos. Ejércitos, internados, programas de disciplina, siempre bajo el discurso de honor, siempre con la promesa de una misión superior. Lo que Roma inauguró con las vestales fue un modelo primitivo de biopolítica, controlar la vida íntima de unos pocos para garantizar el destino colectivo de todos. El foro, escenario de comercio y política, se transformaba entonces en un teatro de poder religioso. La niña elegida no entraba en la casa de un esposo, sino en la Atrium Vestae, el palacio claustro, donde su infancia quedaría sepultada. Y así, entre lágrimas y aclamaciones, el pueblo de Roma asistía a la ceremonia, donde una vida privada se disolvía en el altar del bien común.
Una vez cruzado el umbral del Atrium Vestae, la niña dejaba atrás no solo a su familia, sino también cualquier vestigio de infancia ordinaria. Su vida quedaba trazada con la precisión de un calendario sagrado. 30 años de servicio divididos en 3 etapas inamovibles. La primera década era de aprendizaje. Allí, la joven vestal se convertía en discípula de las más veteranas, absorbiendo un océano de rituales, plegarias y normas que no admitían error. El más mínimo descuido podía interpretarse como señal de que los dioses retiraban su favor. La formación no era solo teórica. Debía memorizar fórmulas, practicar gestos, aprender a manipular el fuego y el agua sagrada con una solemnidad que convertía cada movimiento en un acto trascendental. El segundo decenio era el verdadero corazón de su servicio. La vestal ya no era aprendiz, sino guardiana activa de los secretos de Roma. Su deber central consistía en mantener encendido el fuego eterno de Vesta, día y noche, sin interrupción. Este fuego, en apariencia tan simple, era para los romanos el pulso vital de la ciudad. Si la llama titilaba o se apagaba, no se trataba de un accidente. Era un presagio de catástrofe. La responsabilidad pesaba sobre sus hombros como una sentencia diaria. Y junto a esta tarea se sumaban otras: preparar los mola salsa, pasteles de harina y sal que eran ofrendas indispensables en los sacrificios, y recoger agua pura de fuentes sagradas, nunca de cañerías comunes, porque lo ordinario no podía tocar lo divino. En la tercera y última etapa, las vestales veteranas se convertían en maestras. Transmitían a las recién llegadas el rigor que ellas habían sufrido de niñas. Así se cerraba un ciclo que se repetía durante siglos, una cadena de memoria donde la tradición se convertía en jaula. Cada década no era solo una fase biográfica, sino un ritual colectivo de sustitución. Unas aprendían, otras servían, otras enseñaban. Roma había diseñado una máquina perfecta de perpetuación. El símbolo que articulaba todo este sistema era el fuego. Para un romano, el hogar privado tenía su centro en el brasero familiar. Allí se cocinaba, se encontraba calor, se reunía la sangre compartida. Al mantener viva la llama de Vesta, las vestales aseguraban que el hogar de Roma, la ciudad misma, permaneciera unido. El templo circular donde ardía el fuego era, en cierto modo, la cocina de la nación. Si la llama brillaba, la comunidad estaba a salvo. Si vacilaba, el futuro entero se estremecía. Desde la perspectiva antropológica, este culto revela la obsesión universal por la continuidad. Cada sociedad ha creado símbolos para garantizar que lo presente no se disuelva. En Roma fue el fuego. En otras culturas, el agua, la tierra, incluso la sangre. Pero pocas veces el símbolo fue tan vigilado, tan cargado de tensión, como en el caso de las vestales. Su llama no era solo una metáfora, sino una amenaza constante. Si fallaba, la culpa no recaía en la madera o el viento, sino en las manos que la custodiaban. Imagina a una joven de 20 años rodeada por las paredes frías del templo, observando la llama durante la noche. El silencio absoluto solo roto por el crepitar del fuego. El pensamiento recurrente de que si se adormece, si parpadea demasiado tiempo, toda la ciudad podría culparla. La presión psicológica era tan sofocante como cualquier cadena. El fuego no solo iluminaba la oscuridad, también proyectaba sombras de miedo sobre quienes lo mantenían. Y sin embargo, había también un aspecto casi místico en esta vida. Muchas vestales, según las crónicas, llegaron a sentir que eran ellas mismas parte del fuego, que su virginidad, su disciplina, sus rezos mantenían a Roma ardiendo tanto como las brasas. Esta fusión entre cuerpo y símbolo las elevaba al rango de figuras semidivinas. Pero esa elevación, como veremos, tenía un reverso cruel. Cuanto más sagradas eran, más brutal sería su caída. A primera vista, la vida de una vestal
parecía un privilegio inalcanzable para cualquier otra mujer romana. Mientras las esposas y madres de la ciudad permanecían bajo la estricta tutela de padres, maridos o hermanos, las vestales quedaban liberadas de esa autoridad masculina llamada patria potestas. Ellas podían poseer bienes en su propio nombre, escribir testamentos y disponer de sus herencias como lo desearan. Su palabra en un juicio era aceptada sin juramento, porque se consideraba pura e incuestionable. En los espectáculos del Coliseo, mientras la multitud se apiñaba en gradas lejanas, las vestales ocupaban asientos de honor junto a senadores y emperadores. Incluso sus desplazamientos cotidianos estaban rodeados de una aureola de respeto. Circulaban en carruajes cubiertos, escoltadas, y las multitudes se apartaban reverentes cuando pasaban. El lugar donde habitaban tampoco era una celda oscura, sino un palacio en pleno foro, el Atrium Vestae. Excavaciones modernas han revelado pisos de mármol, fuentes ornamentales, amplios patios con galerías y un sistema de calefacción que recordaba la opulencia de los palacios imperiales. En los corredores se erguían estatuas de vestales del pasado, con sus nombres grabados en inscripciones solemnes. Era un recordatorio constante de la gloria que el cargo otorgaba y de la eternidad simbólica que Roma les prometía. Desde fuera, la vida de una vestal parecía un cuento dorado: riquezas, independencia, veneración pública. Pero ese oro escondía un reverso envenenado. La grandeza era inseparable de la vigilancia. Cada gesto, cada palabra, cada silencio estaba bajo escrutinio. Las paredes de mármol del atrium eran también muros de un convento sin escapatoria. No podían casarse, no podían elegir amantes, no podían retirarse antes de cumplir los 30 años de servicio. Sus cuerpos y sus emociones pertenecían a Roma. Aquella riqueza, aquel respeto, eran cadenas invisibles que las ataban a un destino prefijado. En realidad, el poder de las vestales era ambiguo. La ciudad las trataba como semidiosas en público, pero en privado eran súbditas de un sistema que las utilizaba como símbolos vivientes. Su independencia legal no eliminaba la presión colectiva. Al contrario, la amplificaba. Una mujer común podía fallar en la intimidad sin consecuencias políticas. Una vestal, en cambio, era el rostro mismo de Roma. Un error suyo podía interpretarse como un presagio de ruina para todo el imperio. Podemos imaginar cómo debió sentirse una joven de 16 años al entrar por primera vez en el atrium. Los pasillos de mármol pulido brillaban como espejos, las fuentes murmuraban con solemnidad y las estatuas la observaban desde lo alto con miradas de piedra. Era un hogar de lujo, pero también un teatro donde cada paso se representaba ante los ojos de los dioses y del pueblo. No se trataba de vivir, sino de encarnar una función. Si analizamos este sistema con la mirada moderna, podríamos compararlo con los panópticos descritos siglos después por filósofos y sociólogos, espacios donde la vigilancia no necesita barrotes, porque está internalizada en la conciencia de quien es observado. La vestal no necesitaba guardianes armados. La sola idea de que toda Roma dependía de ella bastaba para encadenarla. El lujo y el control se confundían, generando una prisión bañada en luz, un encierro con fuentes y mosaicos. Así, el Atrium Vestae era un palacio y al mismo tiempo una cárcel, un lugar donde las mujeres eran elevadas a lo divino para ser privadas de lo humano. Allí se forjaba la paradoja de las vestales, mujeres que lo tenían todo a los ojos de la multitud, pero que en lo íntimo vivían con la libertad amputada, con la constante certeza de que su destino estaba escrito y vigilado. La existencia de las vestales estaba sostenida por 3 leyes absolutas que jamás podían quebrantarse. La primera era la virginidad perpetua. Durante 30 años, ninguna podía contraer matrimonio ni conocer intimidad alguna. La segunda, la obediencia ciega al Pontifex Maximus, cuya palabra se equiparaba con la voz misma de los dioses. La tercera, la custodia del fuego sagrado de Vesta,
que debía arder sin interrupción, día y noche, en tiempos de paz y de guerra. Estas normas eran más que simples mandatos, constituían el eje invisible que mantenía a Roma cohesionada, el pacto simbólico entre lo humano y lo divino. Sin embargo, la severidad de esas leyes transformaba la vida diaria en un terreno minado por la ansiedad. Si la llama vacilaba, si un ritual se ejecutaba con un gesto errado, el temor colectivo se encendía de inmediato. Se pensaba que el destino del imperio entero pendía de la corrección de cada movimiento, y cuando algo salía mal, la carga no se atribuía al azar, sino a la mujer que había osado fallar. Las consecuencias eran terribles: azotes infligidos en secreto por el pontífice, golpes ocultos tras cortinas para no manchar el prestigio público de la sacerdotisa, pero que dejaban cicatrices invisibles en el alma. La crueldad no se mostraba, pero se respiraba en cada rincón del atrium. El rumor era otro verdugo silencioso. Bastaba una chispa de sospecha para encender la desconfianza del pueblo. Una vestal que dejaba caer un cántaro de agua en el momento equivocado podía ser señalada como portadora de desgracias. La presión psicológica era tan intensa que su vida se convertía en un constante examen público. No había espacio para la espontaneidad ni para el error humano. Vivían atrapadas entre la devoción y el miedo, vigiladas por los ojos de la multitud y por la conciencia de ser instrumentos de la voluntad divina. Esta situación puede compararse con las instituciones modernas que exigen tolerancia cero al error, como los laboratorios nucleares o los centros de control aéreo. Un fallo técnico en esos lugares no es simplemente una equivocación personal, sino una catástrofe potencial para miles de vidas. Así era la vida de las vestales. Un ritual interrumpido equivalía a un terremoto espiritual que podía sacudir a toda la República. La diferencia es que en Roma no existían manuales técnicos ni protocolos de seguridad. El castigo recaía directamente sobre el cuerpo de la mujer. Imagina a una joven, en plena madrugada, sola ante la llama. Sus párpados pesan, el cansancio la vence, y un instante de distracción podría apagar el fuego. La mente se llena de imágenes de látigos, de rumores en el foro, de miradas acusadoras. Esa vigilia interminable se convertía en un suplicio que no necesitaba barrotes ni cadenas. La disciplina era el hierro invisible que las mantenía erguidas frente a la llama, con la certeza de que Roma vigilaba a través de cada chispa. La grandeza de su papel se mezclaba así con un miedo constante. Eran honradas como guardianas del destino de la ciudad, pero al mismo tiempo vivían prisioneras de un sistema que convertía la devoción en tortura. Cada día que pasaba era un recordatorio de la línea frágil entre el honor y la desgracia, entre la veneración pública y el castigo secreto. Y como veremos en lo que sigue, si el apagamiento del fuego era motivo de azotes, había una falta aún más temida, capaz de sellar con sangre y tierra el destino de cualquier vestal: la violación de su voto de castidad. El mayor temor de Roma no era que la llama sagrada se apagara, sino que una vestal violara su juramento de castidad. A ese delito se le daba un nombre que estremecía a toda la ciudad: crimen incesti. No se trataba de un simple acto privado ni de una transgresión moral aislada, sino de una ofensa cósmica. Si la virginidad de una vestal quedaba manchada, Roma entera se consideraba contaminada, y la ira de los dioses podía abatirse sobre todos. La pureza de una sola mujer se transformaba así en la muralla invisible que protegía al imperio. Los juicios por crimen incesti eran más espectáculos políticos que investigaciones imparciales. La evidencia importaba poco. Lo que pesaba era el clima de miedo. En tiempos de guerra o de crisis, cuando la ciudad buscaba culpables para explicar la desgracia, la sospecha recaía sobre las vestales. Un murmullo en el foro, un comentario en los pasillos del Senado, bastaban para que el Pontífice Maximus iniciara un proceso. Y una vez acusada, la sacerdotisa tenía pocas posibilidades de defenderse.
La vergüenza pública y la superstición colectiva eran cadenas más firmes que cualquier argumento. La historia registra casos emblemáticos. En el año 216 a.C., tras la desastrosa derrota frente a Aníbal en Canas, el pánico devoró Roma. El pueblo buscaba explicaciones sobrenaturales para justificar la tragedia. Entonces, dos vestales, Aemilia y Floronia, fueron acusadas de romper sus votos. Ambas fueron condenadas, y los hombres implicados ejecutados sin piedad. No importaba si eran culpables, lo esencial era ofrecer un sacrificio que apaciguara a los dioses y devolviera confianza a los ciudadanos. El miedo se transformaba en ritual de sangre. Siglos después, durante el reinado del joven emperador Heliogábalo, las acusaciones tomaron un cariz más político. Este emperador, odiado por la élite por sus reformas religiosas y su estilo excéntrico, fue señalado como corruptor de vestales. Los cronistas, hostiles a su memoria, narran que convirtió los templos en escenario de placeres. Sin embargo, esas versiones aparecieron tras su asesinato en el 222 d.C., cuando sus enemigos buscaban justificar la violencia con relatos de sacrilegio. La acusación de crimen incesti servía entonces como arma política definitiva. Bastaba mencionarla para hundir la reputación de un emperador, incluso después de muerto. La lógica detrás de este mecanismo era clara. Las vestales eran símbolos tan poderosos que destruirlas o afirmar que habían caído equivalía a purificar a la ciudad. Se las convertía en chivos expiatorios de los fracasos militares, de las epidemias, de las malas cosechas. Y Roma aceptaba esa teatralidad con un silencio reverente, como si la eliminación de una sacerdotisa devolviera el equilibrio roto entre hombres y dioses. No debemos olvidar que los hombres implicados tampoco escapaban a la condena. Mantener intimidad con una vestal equivalía a atacar el corazón del Estado. Por eso, la sentencia para ellos era la muerte. La ciudad no podía tolerar que alguien convirtiera en carne profana lo que debía ser puro símbolo. Así, el crimen incesti se elevaba por encima de cualquier otra infracción legal. Combinaba religión, política y moral en un solo golpe devastador. Hoy podemos leer estos procesos como un espejo de la manipulación del miedo colectivo. En Roma, el cuerpo de las vestales funcionaba como un tablero político. En él se inscribían las ansiedades de la comunidad, las luchas entre facciones, las crisis de fe. Y en ese tablero, cualquier acusación de impureza era suficiente para convertir a una mujer venerada en la culpable de todos los males. Lo que seguía tras la condena era aún más espeluznante, porque Roma, que consideraba sagrado el cuerpo de las vestales, no podía derramar su sangre sin ofender a los dioses. Así, la ciudad ideó un castigo donde la víctima no moría por la mano del hombre, sino por el abrazo lento y asfixiante de la tierra. Ese destino tenía un nombre: el campo de los malditos. El último viaje de una vestal condenada se desarrollaba como una parodia macabra de una boda. La joven era vestida con el velo nupcial, símbolo de unión y pureza, pero su esposo no sería un hombre, sino la muerte. Acompañada por un cortejo silencioso, cruzaba el foro romano, donde ciudadanos y senadores observaban en un mutismo cargado de terror. Nadie gritaba, nadie aplaudía. Todos sabían que estaban asistiendo a un funeral disfrazado de ceremonia sagrada. El destino era un lugar siniestro, el Campus Sceleratus, el campo de los malditos, situado cerca de la Puerta Colina, en las afueras de la ciudad. Allí se encontraba la cámara subterránea preparada para la víctima. No era una celda desnuda, sino una parodia de habitación doméstica. Un lecho estrecho, una lámpara de aceite, pan, agua y un poco de leche. Roma insistía en ese detalle. No mataba a la vestal con armas ni con hambre deliberada. Simplemente la dejaba bajo tierra, entregada a los dioses para que ellos decidieran su suerte. En realidad, todos sabían que el aire se agotaría pronto
y la oscuridad sellaría su destino. La ironía era devastadora. Durante años, la mujer había sido símbolo de vida, guardiana del fuego perpetuo. Ahora se la confinaba en un espacio sin oxígeno, donde ninguna llama podía arder. Era como si Roma, en un acto de venganza ritual, extinguiera en su cuerpo el mismo fuego que le había confiado. La pureza que antes la había elevado sobre todas las demás mujeres, ahora se convertía en la causa de su condena. Los cronistas antiguos describen aquel momento con tintes teatrales. La procesión avanzaba en silencio absoluto. El pontífice, con gesto solemne, presidía la entrega. Cuando la joven era conducida a la escalera que descendía al oscuro cubículo, ella debía entrar sin resistencia, como si aceptara su destino. Roma no la asesinaba, la sepultaba viva en nombre de los dioses. Una vez dentro, los verdugos sellaban la entrada con tierra y pesadas piedras. La multitud contenía la respiración, consciente de que aquel acto no solo castigaba a una mujer, sino que protegía a toda la comunidad del enojo divino. No había tumba ni epitafio para las vestales enterradas. Sus nombres eran borrados de las inscripciones oficiales. La memoria de quien había fallado debía desaparecer junto con su cuerpo. Roma, que había levantado estatuas para honrar a las vestales fieles, ahora practicaba el olvido ritual para las que habían caído en desgracia. Se las trataba como si nunca hubiesen existido, como si la tierra misma las devorara hasta en el recuerdo. Desde la mirada moderna, este castigo revela un mecanismo de control aterrador, el uso del ritual para maquillar la violencia. Roma no decía, ejecutamos a nuestras sacerdotisas, sino, las devolvemos a los dioses. Así, el Estado se lavaba las manos, ocultando el asesinato bajo la máscara de la piedad. La víctima no moría en la plaza pública, sino en la oscuridad más absoluta, invisible e innombrable. Podemos imaginar el silencio en aquella cámara, la respiración acelerada, el parpadeo débil de la lámpara, la certeza de que el aire se volvía más denso a cada instante. Afuera, Roma retomaba su vida, convencida de haber restablecido el orden. Adentro, una mujer moría lentamente, sepultada por la fe de su pueblo. Este ritual, lejos de ser un mito, fue registrado por historiadores como Livio y Plutarco. Sus relatos, cargados de detalle, confirman que se trataba de una práctica real, un teatro de horror con el que Roma recordaba a todos el precio de la impureza. El Campus Sceleratus se convirtió así en un lugar de miedo colectivo, un recordatorio constante de que la grandeza de la ciudad podía exigir sacrificios tan terribles como inhumanos. La memoria de las vestales oscilaba entre la veneración y el olvido forzado. Aquellas que habían cumplido con sus deberes eran inmortalizadas en estatuas erigidas en los corredores del Atrium Vestae, con inscripciones que alababan su virtud y disciplina. Allí, sus nombres se grababan en mármol y sus rostros de piedra quedaban como guardianes eternos del templo. Eran un orgullo cívico, una prueba tangible de que Roma sabía recompensar la fidelidad con la eternidad simbólica. Pero para las que habían fallado, el destino era radicalmente distinto. Ninguna estatua, ningún epitafio, ningún recuerdo permitido. La ciudad borraba sus nombres de las listas oficiales, como si nunca hubieran existido. Su entierro vivo no terminaba en la oscuridad física, sino en una segunda muerte, la desaparición de la memoria. Esta práctica, conocida como damnatio memoriae, era una condena más brutal que la misma tumba. Roma entendía que el olvido era el arma más afilada. Anular la existencia, arrancar la identidad de la historia. En este contraste se revelaba la lógica del poder. Las vestales obedientes se convertían en modelos públicos, monumentos de virtud. Las rebeldes o acusadas eran tragadas por la tierra y por el silencio. La ciudad construía así un relato oficial en el que solo cabían figuras impecables. Cualquier grieta era sepultada, no solo con tierra,
sino con una narrativa de pureza sin manchas. Era un teatro político y religioso donde la verdad quedaba subordinada a la necesidad de preservar la imagen colectiva. Si miramos más allá de Roma, encontramos ecos similares en otras culturas. En Grecia, los rituales de purificación buscaban expulsar la miasma de la comunidad. En sociedades medievales, las mujeres acusadas de brujería eran quemadas como ofrendas para restaurar el orden espiritual. En cada caso, el cuerpo femenino funcionaba como vehículo de la limpieza simbólica. Si estaba puro, garantizaba la armonía. Si estaba manchado, debía ser destruido para salvar a todos. La vestal enterrada viva era, en esencia, una víctima sacrificial ofrecida al miedo colectivo. La pregunta que surge es inquietante. ¿Por qué tantas civilizaciones depositaron en las mujeres la carga del orden cósmico? Roma no exigía a los senadores o generales la misma virginidad, ni a los cónsules la misma perfección moral. Eran las vestales, y solo ellas, quienes cargaban con el deber de mantener intacta la relación entre la ciudad y los dioses. Su cuerpo era un campo de batalla donde se jugaba el destino de un imperio. Esa dualidad, honor extremo y condena absoluta, nos habla de un mecanismo universal del poder: elevar a ciertos individuos a símbolos inalcanzables, para después usarlos como chivos expiatorios cuando conviene. Las vestales no eran mujeres comunes, sino pantallas donde Roma proyectaba sus obsesiones. Y como toda pantalla, podían ser borradas en cualquier momento, sin dejar huella. La grandeza de las estatuas y la crudeza del olvido revelan el mismo mensaje. Roma quería controlar no solo la vida de sus sacerdotisas, sino también su recuerdo. Convertía a unas en eternas y a otras en inexistentes, manipulando la memoria colectiva con la misma precisión con que mantenía encendido el fuego de Vesta. Así, la ciudad no solo dominaba los cuerpos de las vestales, sino también la historia que se contaba sobre ellas. Al mirar en retrospectiva el destino de las vestales, descubrimos que su historia no es solo un episodio oscuro de la religión romana, sino un espejo de cómo el poder manipula el miedo, la fe y el cuerpo humano para sostenerse. Roma transformó a niñas inocentes en símbolos vivientes de pureza. Les otorgó privilegios que ninguna otra mujer podía soñar, y al mismo tiempo las encadenó a un sistema que convertía cualquier error en un presagio de catástrofe. La pureza se convirtió en una moneda de cambio, un contrato colectivo en el que la virginidad de 6 mujeres aseguraba la supervivencia de millones. El mensaje era claro: mientras las vestales permanecieran intactas, Roma sería eterna. Pero este pacto escondía una trampa. Cualquier sospecha, cualquier rumor, bastaba para quebrarlo. Y en ese momento, las mismas manos que antes levantaban estatuas se encargaban de cavar tumbas. La lógica era cruel y circular. Se veneraba para después condenar. Se elevaba para después sepultar. Era un teatro de contradicciones donde la gloria y la desgracia se rozaban a cada instante. Lo perturbador es que esa dinámica no pertenece únicamente al pasado. En distintas épocas, sociedades modernas han repetido la misma estructura: exigir pureza, fidelidad o perfección a ciertos grupos, y destruirlos en cuanto fracasan. Cambian los nombres y los símbolos. Ya no es el fuego de Vesta, sino la reputación pública, la moral política, la imagen mediática. Pero la lógica es idéntica: usar a unos pocos como guardianes del orden colectivo y luego sacrificarlos en nombre de la estabilidad. Las vestales nos obligan a reflexionar sobre una pregunta incómoda: ¿hasta qué punto estamos dispuestos a sacrificar la vida de individuos en nombre de la comunidad? Roma creyó que enterrar vivas a sus sacerdotisas protegía al imperio. Hoy, quizás no cavamos tumbas, pero seguimos construyendo rituales de exclusión, juicios mediáticos, linchamientos simbólicos, donde una persona se convierte en chivo expiatorio de los temores sociales. El eco de aquellas cámaras subterráneas sigue resonando.
En la oscuridad del campus Sceleratus, Roma intentaba borrar un fracaso. Pero la memoria, por más que se intente suprimir, regresa con fuerza. Nos recuerda que el poder, cuando se reviste de lo sagrado, puede justificar los actos más inhumanos, y que detrás de los grandes templos, de las leyes, de la retórica de eternidad, late siempre un mecanismo de control que exige víctimas. Así, la historia de las vestales no termina con las piedras sellando la entrada de la tumba. Se prolonga en cada sociedad que transforma a sus guardianes en prisioneros, en cada cultura que exige sacrificios imposibles para sostener su propio relato de pureza. Roma creía mantener encendida la llama con esos rituales, pero lo que en verdad ardía era el miedo, disfrazado de religión. Y entonces queda la última pregunta, que atraviesa siglos y civilizaciones. ¿Qué precio estamos dispuestos a pagar para mantener nuestro fuego sagrado? ¿Es la fe? ¿Es el miedo? ¿O es la política lo que dicta esos sacrificios? La respuesta, quizás, nos incomoda porque nos enfrenta con nuestra propia sombra.